Lunes 19 de septiembre, sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Como siempre, le damos la cordial bienvenida, pero también le recomendamos que le ponga ganas y corazón a sus actividades, sobre todo porque hoy comienza una nueva semana. Saludamos también a nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Abraham, buenos días, ¿cómo amanece el puerto principal? ¿Qué tal, Vanessa? Es un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros, por mantenerse fiel a nuestra sintonía. El puerto principal amanece un poco frío, pero es cuestión de horas para que empiece a salir el astro rey. Y acá sí que pega fuerte. Vamos de inmediato, Vanessa, a empezar. Hay mucha información que contarles. El presidente Rafael Correa ha restado validez a la acusación de que altos funcionarios del gobierno estarían involucrados en el trámite de pases policiales. Cuestionó además el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre el decrecimiento o el supuesto decrecimiento de la economía ecuatoriana. El presidente Correa restó legitimidad y validez a la acusación que hace referencia a la supuesta implicación de altos funcionarios del régimen en el caso de ilegalidades cometidas en pases policiales. Considera que es oportuno no confundir las cosas. ¿Y esto lo quieren mezclar con el cobrar por cambiarte de un puesto al otro puesto por pura conveniencia? Y yo, como puedo firmar los pases, entonces yo te cobro $3.000 y me depositas en mi cuenta. Es enriquecimiento ilícito, una conjunción de varios delitos. Cuestionó también el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica del país. Lo calificó como una payasada al resaltar que es cuestionable la metodología aplicada, porque solamente en el cálculo del decrecimiento de la economía proyectado por el organismo internacional no se tomaron en cuenta factores como el terremoto de abril. Advirtió que en los últimos años el FMI ha fallado en sus proyecciones. Una falta de seriedad profesional terrible. Además, porque por último podemos aceptarlo si han acertado antes, pero nunca lo han acertado. Durante su rendición de cuentas semanal, restó importancia a las implicaciones de los videos que circulan por redes sociales y que sectores opositores atribuyen a entrenamientos para la formación de organizaciones paramilitares. Además que están editados esos videos, haciendo montajes, etc. Pero entrenados paramilitares en el Parque Metropolitano. ¿Quién puede tragarse esa tontera? ¿No? Pero ya tratan la trama. Y más, los fusiles que vinieron con las donaciones al terremoto. Los fusiles no han venido con las donaciones al terremoto. Calificó como una estrategia de victimización del precandidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, respecto a la denuncia que por ataque a la honra le interpuso el secretario nacional de Ciencia y Tecnología, René Ramírez, al sostener el exbanquero que la esposa de Ramírez supuestamente cobró doble remuneración a su favor. En vez de reconocer su error, pedir disculpas, disculpe, digo una palabra de más, se acabó el problema. No, victimizarse, ay, persecución política, para evitar que participe en las elecciones. Lo que más queremos es que participe en las elecciones, alguien tiene que quedar al último, pues no. Finalmente invitó a los ecuatorianos a visitar la provincia de Imbabura el próximo fin de semana, ya que en la ciudad de Otavalo el siguiente domingo se llevará a cabo la final del Campeonato Mundial del Hornado. Javier Ceballos, Ecuador TV. El presidente Correa denunció ante la comunidad internacional que los gobiernos progresistas de América Latina son víctimas de un nuevo Plan Cóndor. En el marco de la 12ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de los Países No Alineados, el gobernante ecuatoriano resaltó que Dilma Rousseff fue víctima de un golpe parlamentario. Esto lo dijo en el desarrollo de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de los Países No Alineados. El presidente Correa señaló que existe una fuerte arremetida de sectores poderosos que buscan a través de cualquier medio debilitar la gestión de los gobiernos progresistas de América Latina. Como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales. Se trata, dijo, de un nuevo Plan Cóndor, es decir, nombre con que se le denominó a una estrategia operativa de las dictaduras militares latinoamericanas de las décadas del 70 y 80, con la cual mediante la vigilancia, detención, tortura, desaparición o muerte, se perseguía a personas contrarias al pensamiento político o modelo dictatorial de la época. Hoy, nuestra América enfrenta una fuerte arremetida en contra de su soberanía. Es poco probable que América Latina acepte dictaduras militares en pleno siglo XXI, pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos. Bajo esta definición, reclamó lo que está pasando en Venezuela. Nuestra solidaridad con Venezuela, y propongo que esta cumbre rechace todo intento de injerencia y desestabilización. Venezuela está enfrentando una arremetida global
que es contra toda América Latina y el Caribe. Y en Brasil. Y no he escuchado por ningún lado que alguien haya pedido activar la Carta Democrática de la OEA en este caso, ¿no? También esto demuestra la doble moral regional. Cónclave internacional que sirvió para que Cuba eleve su voz y reclamo en contra del bloqueo estadounidense. Pero no ha sido igual en la esfera económico-comercial debido al alcance limitado, aunque positivo, de las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno estadounidense. La discusión plenaria fue tan solo una de las actividades que desarrolló el mandatario ecuatoriano en esta cumbre. Tuvo una reunión con su homólogo de Irán, Hassan Rouhani, y concedió entrevistas a medios de comunicación internacionales. La cumbre de los países no alineados promueve un mundo sin potencias hegemónicas. Durante esta reunión desarrollada en Isla Margarita, Venezuela asumió la presidencia pro tempore, que estuvo a cargo de la República Islámica de Irán. Javier Ceballos, Ecuador TV. Son las 6 de la mañana, 38 minutos, y también hubo otro tipo de actividades. El presidente ecuatoriano Rafael Correa aprovechó su visita a la isla de Margarita para hacer un recorrido en bicicleta por varias poblaciones. Este recorrido inició a las 9:30 de la mañana, hora de Venezuela, y bueno, finalizó luego de 30 kilómetros de pedaleada. El jefe de Estado visitó las playas de El Tirano, Salado, Paraguachi, El Agua y Parguito, donde recibió el saludo de sus habitantes. El primer mandatario destacó la importancia histórica del lugar elegido para esta cumbre de países no alineados. Dijo que desde aquí Miranda y Bolívar proyectaron la unidad para nuestra América Latina. Revisamos otros temas. Antes de iniciar el último trimestre de este año, el panorama preelectoral sigue configurándose. La coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo realizó su cumbre política este fin de semana y el consenso fue que decidieron apoyar la postulación de Lenín Moreno como candidato a la presidencia de la República por Alianza País. Aquí los detalles para ustedes. Su reunión fue en Quito este fin de semana. Organizaciones de todo el país que se agrupan en la llamada Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo definieron los puntos de una agenda política que será puesta a consideración del próximo gobierno. Rodrigo Collaguazo, uno de sus voceros, explica los temas que a ellos les interesa sean aplicados o, de ser el caso, profundizados en su tratamiento en el próximo régimen. Uno, con respecto a la revolución agraria, que debe ser ya urgente. Dos, sobre la economía popular y solidaria. También el aspecto del cambio de la matriz productiva. El otro elemento sobre nuevos momentos para la educación rural y la educación urbana. El otro elemento también que es importante es en torno a algunas reformas, en torno a leyes como por ejemplo el COIP, en lo que se refiere a la transportación rural. Luego de toda una mañana de deliberaciones, acordaron el punto principal que motivó su convocatoria. Definieron apoyar la postulación a la presidencia de la República de Lenín Moreno. Mire, nosotros hemos hecho una consulta nacional, eso es lo importante también. Hemos hecho una consulta nacional, tanto a nivel de partidos y movimientos políticos de la tendencia, que están unidos y en el mismo movimiento país. Creo que aquí hay que crear una conciencia social, entender lo que es la democracia, entender lo que es una conciencia de voto. De la misma manera, se definió desde los movimientos sociales un listado con postulantes a las diferentes dignidades para las elecciones de febrero del siguiente año. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6:40, este domingo terminó el plazo para que los militantes de Alianza País inscriban sus candidaturas para el proceso electoral del año 2017. La directiva nacional del movimiento oficialista deberá escoger a sus mejores cuadros que irán en las listas definitivas para ser presentadas en la Convención Nacional del próximo 1 de octubre. Ellos y ellas tienen la confianza de los denominados Comités de la Revolución Ciudadana o CRC, que funcionan en Quito, en los cantones de la provincia de Pichincha, tanto en la zona urbana como rural. Son 20 precandidatos que este domingo formalizaron su intención de formar parte de las candidaturas para asambleístas por Pichincha. Moisés Obando, por ejemplo, va por el Distrito Norte. Llegue quien llegue, compañeros, aquí la propuesta legislativa es una sola. El plan de gobierno es uno solo. Yo solo soy un portavoz. Quienes tienen la voz realmente son nuestros mandantes. Alan Caiza tiene el respaldo de los CRC rurales. Destaca cómo Alianza País impulsa la participación de nuevos cuadros, especialmente jóvenes. Esa ha sido una de las cosas que nosotros estamos promoviendo, entender que la juventud es ahora un actor político.
Por el distrito Centro-Sur va Fausto Cayambe, actual asambleísta que le apunta a la reelección. Sí, yo creo que es importante, se viene un periodo muy fuerte y creo que el contingente de quienes tenemos experiencia como también de los jóvenes es clave. Todos ellos inscribieron sus precandidaturas. Hasta el 24 de este mes, el Comité Político de Alianza País pulirá el listado y definirá la lista de candidatos a la Asamblea, que será presentada oficialmente en la convención del movimiento planificada para el 1 de octubre en Quito. Y la Dirección Nacional determinará de una base de hasta 20 compañeros precandidatos. Por provincia y en el caso de Pichincha, por distritos, ¿no? Al igual que en Pichincha, en las demás provincias del país se ejecutó un proceso similar. Javier Ceballos, Ecuador TV. Mientras tanto, se estima que solo en Guayas se inscribirán más de 2.000 militantes del movimiento oficialista con la intención de ser los candidatos a la Asamblea, en tanto que la posible candidatura del ex vicepresidente Lenín Moreno recibe el apoyo de las bases allá en la ciudad de Guayaquil. Los aspirantes a candidatos de Alianza País a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas cumplieron con el proceso de inscripción en su central política ubicada en la Ciudadela La Carzota, en el norte de Guayaquil. Porque siempre ha estado programándose a los que están de arriba, pero los de abajo recién comenzamos. Yo voy en representación del grupo APRO. Y no podemos retroceder y no podemos permitir que la comunidad LGBT no sea parte de la Asamblea Nacional con sus propios candidatos. Esperan que la selección y posterior preparación de los postulantes a legisladores se ejecute con claridad y apertura. Tendrán que pasar a un curso de formación política, serán encuestados y aquellos que tengan los mejores números, las mejores capacidades y liderazgos, por supuesto, serán nuestros próximos candidatos. Lo que se traduce es una forma de hacer política responsable, inclusiva. De su lado, la Alianza Bolivariana Alfarista resolvió apoyar la precandidatura de Lenín Moreno a la presidencia de la República. Ha hecho muchas cosas, especialmente ha promovido la inclusión. La experiencia acumulada de Lenín Moreno, su trabajo importante en beneficio de un sector de la sociedad ecuatoriana, los discapacitados, su labor social, su comprensión de la necesidad de ajustes. Yo les decía hace unos 3 años a Rafael que hemos construido una leyenda de la cual algún momento le decía a Rafael, nos vamos a sentir orgullosos y el momento es llegar. Nos sentimos orgullosos de lo que se ha hecho. Consideran indispensable impulsar alianzas en sectores de izquierda con el propósito de conseguir una equitativa redistribución de la riqueza y la construcción de una sociedad más justa. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Son las 6 de la mañana, 45 minutos y seguimos con el tema electoral. En la provincia de Tungurahua, la FENOCIN ratificó su apoyo al gobierno nacional y la confianza en el proyecto político de cambio. Además, rechazaron el accionar de ciertos dirigentes indígenas que se reunieron con los grupos de la derecha. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador posesionó a Segundo Caiza como el nuevo presidente del movimiento indígena y campesino de Tungurahua, quien se comprometió a trabajar por el bienestar de las organizaciones de la provincia, así como también destacó el trabajo realizado por el gobierno nacional. Y el trabajo conjunto con las autoridades, restaurar nuestra imagen de ser la última y mejor esperanza. Santos Villamar, presidente de la FENOCIN, manifestó que se han logrado avances significativos para el sector campesino e indígena a nivel nacional. Apoyar un proyecto político para el cambio del pueblo ecuatoriano, y en ese nos embarcamos y estamos ahí. Pero además rechazaron los acercamientos de ciertos dirigentes que han mantenido diálogos con grupos de la derecha. Implorando a la derecha para que les acojan a esos sectores, yo creo que eso es realmente una vergüenza para el país, sobre todo una vergüenza para el pueblo indígena. Además, hicieron un llamado a sus bases a no retroceder al pasado. Porque no podemos, compañeras y compañeros, permitir que vuelta vengan aquellos que se lucraron, que saquearon al país. Son 3 organizaciones a las que representa el movimiento indígena y campesino de Tungurahua, y el nuevo directorio permanecerá en funciones hasta el 2019. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV.
Y le contamos también que el gobierno de la provincia de Pichincha inauguró de manera simultánea 7 de 11 obras destinadas a mejorar la circulación vehicular en el Valle de los Chillos. En este proyecto de mejora vial se invirtieron 100 millones de dólares con respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina. Esta es una de las obras inauguradas. Se trata de la etapa 1 de la vía Zamora-Espe, que es una de las principales arterias que conecta con el proyecto Armenia 2, que posibilitará descongestionar el tránsito en la zona. La terminación de la obra y la entrega a la comunidad se convirtió en toda una fiesta la tarde y noche de este sábado en el populoso sector del Valle de los Chillos. Esta es una de las 11 soluciones de movilidad para beneficio de 350.000 personas que viven en este sector y que a diario se movilizan hasta Quito y viceversa. Estamos seguros de que el Consejo Provincial de Pichincha continuará diseñando y desarrollando nuevos proyectos que irán en beneficio de todos nosotros. De acuerdo al gobierno de la provincia de Pichincha, de las 11 obras planificadas para mejorar las condiciones de movilidad y descongestionamiento, 8 ya están operativas. De acuerdo a lo planificado, las vías alternas diseñadas en diferentes puntos, ampliación de vías, intercambiadores, se entregarán en los siguientes meses. Estamos ya avanzando en los estudios para la construcción de una vía que tiene un puente en Paluco de 800 metros que llega hasta ese mirador y un túnel en el Ichimbía para llegar al Arbolito. En todo este mejoramiento se ejecutó una inversión de 100 millones de dólares, según la prefectura de Pichincha. Recuerden ustedes, llegábamos al puente 9 o antes del puente 9 y en las horas pico teníamos el trancón enorme de más de 1 kilómetro que nos afectaba la salud. Financiamiento que tuvo el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina. Y con gusto estaremos participando y con gusto continuaremos financiando a la prefectura de Pichincha. Javier Ceballos, Ecuador TV. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. Más de 60 soldados sirios murieron este fin de semana por un bombardeo atribuido a las fuerzas de Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico. Así lo informaron las autoridades rusas como las del régimen del presidente Bashar al-Assad. Tras estas acusaciones, el gobierno de Estados Unidos, a través de Rusia, ha transmitido su arrepentimiento por la muerte de los soldados sirios, según explicó un alto funcionario del presidente Barack Obama. Este hecho puede poner en peligro el alto al fuego que se inició en Siria hace una semana. Y en otro punto del planeta se inició en Colombia la 10ª conferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este evento destaca de otros porque allí se espera que las FARC ratifiquen los acuerdos logrados con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Con la presencia de sus máximos representantes, miembros del Estado Mayor Central y delegados de los bloques y frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se inició este sábado la 10ª conferencia de las FARC con 2 objetivos. En primer lugar, el análisis y refrendación del acuerdo final que hemos suscrito a fin de que adquiera carácter vinculante. Y en segundo lugar, producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político. El encuentro, al que por primera vez fueron invitados los medios de comunicación, se llevará a cabo hasta el 23 de septiembre. De acuerdo a las normas propias de las FARC, lo que se decida al interior de la conferencia es de cumplimiento obligatorio para todos los miembros. Es nuestro máximo evento, es la 10ª conferencia y por lo tanto nosotros esperamos hacer una muy buena discusión. Creo que está abriendo para el país una posibilidad muy grande de paz. La expectativa se centra en la aceptación de los acuerdos logrados tras casi 4 años de diálogos en La Habana. Hasta ahora, lo que hemos escuchado es de total apoyo a lo que hemos convenido. Pues la historia de Colombia siempre ha vivido en guerra y pues este momento es el momento que todo colombiano está esperando. 3 días después de finalizar este evento, está prevista en Cartagena de Indias la firma final del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Fernanda Vera, Ecuador TV. Son las 6 de la mañana, 51 minutos y ya es momento de los deportes. Diego Valencia con nosotros, compañero, a disfrutar de los goles que nos dejó este fin de semana.
Que así sea, Abraham, buenos días, un abrazo para ti y para todos. La información deportiva del día inicia, por supuesto, en este inicio de semana con los goles de lo que ocurrió entre sábado y domingo. Pónganse cómodos porque tenemos para ustedes el resumen más completo de la información para iniciar bien la mañana. El campeonato ecuatoriano en su fecha 8, segunda etapa, nos trae este encuentro disputado el viernes anterior. River recibía al ídolo del astillero, el pueblo amarillo, que fue hasta el Chucho Benítez para poder disfrutar de este encuentro, de este choque. Y a la par de lo que ha ocurrido durante el transcurso de este campeonato, también para ganar 3 puntos. Aquí está Caicedo, habilitación para Jonathan Alves, el uruguayo que pisa el área, saca el remate y con complicidad del portero Alexis Tenorio clava la pelota del arco del conjunto dirigido por Sanguinetti. En la reiteración de la jugada vamos a ver cómo el pase es preciso. Si bien la definición es muy buena y cuenta, cierto es, con cierta complicidad del portero, pero me parece que la habilitación tiene mucho mérito. Temporizada, diría el profesor Sixto Bisuete, medidito, así le gustan las habilitaciones. Llega para tratar de contener la pelota el portero, pero la fuerza del remate, y me parece que un rebote, un metro antes, ese rebote es el que le complica la vida a este y a cualquier portero del mundo. El primer tanto del encuentro y el único, al minuto 18, el único de la victoria amarilla, frente a River, 1-0, para festejar, así como lo hace el moicano Alves, y así como lo hace también el pueblo amarillo, que inicia muy bien la semana. Un abrazo para todos. El partido número 100 de Hamilton Piedra es el que se dio entre el conjunto del Deportivo Cuenca y Universidad Católica. Y para recordarlo siempre, ¿no? Fue victoria del rival. Seguramente Hamilton contará a sus hijos y a sus nietos. En mi partido 100 me marcó un gol. La Universidad Católica me marcó un gol. El Bispata a los 39 minutos, pero era el número 100 con la camiseta y el buzo del Deportivo Cuenca. Pata al minuto 39 para este festejo y por supuesto para el delirio de los celestes. A propósito de buenas habilitaciones, el remate de Sergio Mina, la defensa que da rebote y le queda servidita para que Pata pueda marcar. El centro que viene desde el sector derecho de Andrés López, un ex Deportivo Cuenca, y abajo con el talento de los elegidos, Pata, para poner el único tanto del encuentro. Victoria del equipo de Jorge Fortunato Célico por 1-0. Nos vamos hasta la Casa Blanca, porque allí Liga Deportiva Universitaria le daba la bienvenida al Delfín. Y este encuentro tuvo drama hasta el final. Y vaya cómo se forjó, porque Liga, por ejemplo, consigue este gol por un doble rebote entre la pierna de Saucedo y de Silva. Es Carcelén, el hombre que debutaba, es hijo de Nixon. ¿Se acuerda de Nixon? El hijo de Nixon Carcelén, que a propósito está en las divisiones formativas dirigiendo a Liga Deportiva Universitaria. Debutó con buen suceso, luego de este remate que toca en la pierna de Saucedo y luego de la de Silva. Los dos centrales, con la complicidad del tanto del conjunto albo, pero llegaría el empate casi enseguida, porque si el gol de Harold Carcelén fue a los 5 minutos, Pablo Saucedo marcó a los 14. De esta forma, luego del centro de Efraín Mera. A propósito de talento, ¿no? Mera tiene un guante en la pierna derecha y el cabezazo de Saucedo, imposible para el Mono Viteri, cambiándole totalmente la trayectoria de la pelota y se cuela en el ángulo alto de la mano zurda del portero que vestía de verde. 1-1 entre el Delfín y el equipo de Liga Deportiva Universitaria, y este es un tanto salvador. No había tiempo para nada. Minuto 91, el mismo Aranconó falló un penal y antes otro penal Carlitos Tenorio. 2 penales fallaron los de Liga. Y claro, la silbatina, el rechazo, los cánticos con las dedicatorias a los jugadores, no se pudo dejar esperar. El rechazo por el rendimiento de la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, pero Anangonó se puso el traje de goleador, y vaya que le queda bien, para aprovechar este centro preciso. Es un trazo como el de cualquier ingeniero. El de Brian Alemán para el remate de Anangonó y el 2-1, la victoria del conjunto de Liga Deportiva Universitaria. Sí, señor, con la cabeza, todos lo vimos, tranquilo, Anangonó. Anangonó marcando el 2-1 y la victoria del equipo de Liga. Vamos hasta el sur de la capital, porque lamentablemente Aucas sigue sacando tierra de su propia tumba.
Aucas se enfrentaba a Independiente. E Independiente hizo lo que no pudo hacer Aucas. El primer tanto del partido de Junior Sordosa, tras habilitación de Gabriel Cortés, al minuto 62. El remate es fuerte, también hay un espacio de la cancha que le juega una mala pasada al portero Ortiz. Y 1-0 pasaba a ganar el conjunto de Independiente. Y esto para ni comentarlo, ¿no? Vaya qué error, horror de la defensa de Aucas. Y este partido trajo polémica porque al final el técnico se puso a pelear con uno de sus jugadores, Juan Carlos Villacrés, me refiero a Armando El Felipe Osma. No cambia Osma. Lamentablemente es un técnico muy capaz, muy preparado, pero el trato interpersonal con los jugadores a los que he dirigido deja muchísimo que desear. Fue un error el contratarlo para la gente de Aucas, tratando de salvar la categoría, y estas son las consecuencias. Victoria del conjunto de Independiente gracias a ese gol de Miller Castillo al minuto 86. Vamos a uno de los partidos que se jugaron en jornada dominical. Este empate entre el Nacional y Fuerza Amarilla dejó muy mal sabor de boca, pocas posibilidades sobre ambos arcos. Esta una de ellas, de Pedro Larrea, un doble remate que impacta en el defensor y luego en el portero. Allí está. Pedro Larrea intentando abrir el marcador, el bombo y el corazón del hincha del Nacional que nunca falta en la General Sur de la Atahualpa. Y esta posibilidad en la que aparecía Cristian Cuero y Adrián Bone, que se pone el traje de bombero para apagar el fuego que se armaba sobre el área del equipo militar. Qué buen centro que viene desde la izquierda. Aníbal Chala, que se confía intentando bajar la pelota con el pecho, pero lo que logró es que esta quede servidita para Cristian Cuero, y el remate más pudo el portero Adrián Bone, que ha vuelto a su rendimiento habitual. Qué bueno por Adrián, el hombre que allí lo vemos vestido de militar. Y vamos con lo que muchos dicen es la sorpresa de la fecha. ¿Pero por qué sorpresa? Por lo general, cuando un equipo juega mejor que otro, gana. A veces es un toque de demasiada fortuna que un partido que no se juegue bien se pueda ganar. A veces pasan cosas así, pero este no es el caso, porque el Pichón estuvo enchufado. El Pichón recibiendo el pase de Marvin Pita, y a los 25 minutos marcando el primer tanto del encuentro. El Pichón que amaga, el Pichón que remata y el Pichón que marca. Quinteros marcando el primer tanto del encuentro. Es Achirier el hombre que lo marcaba, ¿no? Bueno, que lo acompañaba, digamos, a Quinteros, el delantero del conjunto de la Cooperativa. Un abrazo para mi amigo Luis Alfonso Chango, que ayer salió a los medios de comunicación, claro, a felicitar a sus dirigidos, así como muchas veces los ha criticado. Y vamos a mirar este, que es un golazo. Debe ser uno de los más importantes del campeonato ecuatoriano. Tiene nombre y apellido. Carlos Orejuela, al minuto 39. El recorte en diagonal, desde la izquierda hacia el centro, lo deja en el camino. Sí, señores, a Gabriel Achirier, el central de la selección. Jorge Guagua, que se da la vuelta, evitando el remate. Y el 2-0 de Mushugruna. Ganaba con facilidad el equipo de la Cooperativa ayer en el Bellavista. 2-0 a esa altura del encuentro. Y espere, señor Rabascal, que había tiempo para más. Se vendrá el minuto 78 Michael Endara, aprovechando este centro de Henry Pata desde la derecha. Allí está Pata, se saca de la marca de su celador, y a pesar de que aparentemente hay más camisetas azules, se olvidaron de marcar a Michael Endara, un ex Emelec que asume el rol ahora de la vendetta para marcar el tanto. Si supieran la mueca que hace Carlos Rabascal. Aquí está Endara y el gol. Endara y el 3-0. Endara y la victoria de Mushugruna. Vamos a revisar la tabla de posiciones. Barcelona en primer lugar con 18 puntos, más 9 de gol diferencia. 17 tiene Mushugruna, peleando el primer lugar en la segunda etapa de este campeonato, más 7 de gol diferencia. Liga de Quito con 16 puntos y 0. 13 puntos más 3 para el Deportivo Cuenca. Mientras tanto, en el quinto lugar el Independiente con 10 puntos, al igual que Emelec y la Universidad Católica. La Católica con un gol diferencia negativo de 7. En el octavo lugar aparece el Nacional con 9 puntos. En el noveno lugar, Fuerza Amarilla con 9 puntos y menos 2. River Ecuador en el décimo lugar con 8 puntos y menos 2. El Delfín en décimo primer lugar con 7 puntos y menos 3. Y Aucas en el último con 3 y menos 7. El campeonato nacional se jugará este próximo fin de semana,
con la siguiente fecha: Independiente frente al Nacional, la Châteaulegui frente a Sociedad Deportiva Aucas, Emelec enfrentará a River Ecuador, Barcelona frente a Liga de Quito. Esto es el miércoles a propósito. Gracias, esto es el miércoles. El Delfín frente al Deportivo Cuenca y Fuerza Amarilla frente a Musugruna. Hasta aquí este primer resumen. Volveremos una hora más tarde para poder compartir con ustedes más información deportiva. Un abrazo para todos y, por supuesto, un excelente inicio de semana. Vanessa, tú sigues con más. Así es, muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces con Diego Valencia para más adelante tener más sobre los deportes. Pero ahora tenemos que hacer nuestra primera pausa. Está listo ya Carlos Rabascal para construir pensamiento crítico. Excelente lunes para todos. Quédese en la sintonía de su canal público. Ya volvemos. Puede aparecer en la escuela, continuar en el colegio, es más, hasta la universidad y en algunos casos, hasta en el trabajo. Vamos a hablar de la discriminación laboral. ¿Qué hacer frente a estos casos? ¿Qué debería hacer una institución para favorecer la inclusión entre sus trabajadores? ¿Y dónde puede usted denunciar este tipo de situaciones? Se lo contaremos al mediodía. Les esperamos entonces. Hoy, a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. Sé parte del cambio. Ciudades sin diferencias entre ciudadanos. Vive Hábitat 3. Ciudades de oportunidades. Sé parte del cambio. Ciudades equitativas y accesibles. Vive Hábitat 3. Ciudades con espacios verdes. Sé parte del cambio. Justicia social urbana. Vive Hábitat 3. Ciudades del buen vivir. Regístrate. Regístrate sin costo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible y asiste libremente a la exposición Hábitat 3. ¡Vive Hábitat 3! Pasamos de los negociados de las barcazas contaminantes y apagones a producir energía para todo el país e inclusive para exportarla. Y eso es patria para todos. La década ganada. Ven y sé parte de la generación sin límite. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además, puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses. Vive sin límite, desde $25 mensuales, con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1.700 megas, Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro, te da más. Consejo Ciudadano. La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos y es momento de ejercerla. Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano. Los miembros del Consejo evaluarán y darán seguimiento a los contenidos de los medios públicos y serán actores activos de la creación y construcción de nuevas propuestas audiovisuales, radiofónicas y digitales. Su labor será velar por la calidad de los contenidos difundidos por Ecuador TV, Radio Pública y la Agencia de Noticias Andes para mejorar los programas y proyectos de los medios públicos. El Consejo Ciudadano estará compuesto por 7 miembros de la ciudadanía que tengan experiencia en televisión, radio, comunicación digital, docencia universitaria en comunicación, trabajo y gestión de grupos de atención prioritaria, producción audiovisual independiente y adicionalmente un estudiante de comunicación social. Juntos velaremos por la creación de contenidos de calidad y su correcta difusión, porque la comunicación es tu derecho. Involúcrate, participa y contribuye. Medios Públicos del Ecuador. Somos todos. Más información en www.mediospublicos.es, consejociudadano@rtvecuador.es. Bienvenidos amigos televidentes, en este día lunes 19 de septiembre iniciamos Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y le doy la bienvenida en los estudios de la ciudad de Guayaquil al señor director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, Eduardo Ledesma. Eduardo, buenos días, bienvenido. Bueno, el sector bananero siempre ha sido importante para el Ecuador, pero ha tenido unas de cal y unas de arena.
En estos momentos, ¿cómo se encuentra? Hagamos una evaluación del sector bananero frente a la evolución de las exportaciones, la colocación del banano en los mercados globales. ¿Cómo estamos, tanto en volumen como en precios? Eduardo Ledesma, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Mira, en relación al año anterior, efectivamente hay un decrecimiento de las exportaciones del sector bananero en un 3%, decrecimiento que se debe fundamentalmente a la situación de clima. El clima no está ayudando, está un tanto frío, la fruta no coge grado y eso hace que alguna de estas se quede en el campo y no pueda ser exportada por no reunir las condiciones requeridas por nuestros comercializadores y compradores. El año pasado llegamos al final del periodo en 317 millones, calculo que este año andaremos más allá, más menos en 288, 280, 290 millones. No vamos a llegar ni de cerca a los 300 millones, a menos que hay algún cambio muy significativo cuando Eduardo en el clima, cuando Eduardo que no se lo ve por el momento. Eduardo, una precisión. Cuando estamos hablando de 290, que no llegaremos a los 300 millones, ¿te refieres a los 300 millones de cajas exportadas? Por supuesto, los 300 millones de cajas, mil disculpas, pero es que cuando uno ya está en el ámbito bananero habla de millones de cajas y esto obviamente representará una reducción también en los ingresos para toda la cadena bananera, ¿no? De 2.500, 2.700 millones del año pasado, estaremos pues en 2.400, 2.300. De todas maneras, es una cantidad alta. Lo importante que hay que resaltar del sector bananero es que no ha habido pérdidas en lo relativo a la fuerza laboral, no ha habido decrecimiento ni mucho menos. La situación a futuro la vemos muy positiva. Estamos conversando con el sector productor y el gobierno para definir un precio que debe ser rentable para el sector productor y competitivo para el sector exportador, pero para eso hay que hacer algunos cambios, algunos aspectos relativos sobre todo a algunas calificaciones que nos tienen muy afectados al sector productor, como por ejemplo haber calificado al sector bananero como industrial. Vamos a lo siguiente, es decir, tú hablas de algo que para mí es fundamental, hay que ser competitivo. Ya hemos hablado sobre el tema productividad y por qué la productividad ha disminuido en términos de situaciones climáticas, pero hablemos de esa competitividad. Primero, ¿cómo estamos en relación a los mercados? Antes de pasar a los ajustes que tú dices, Eduardo, ¿cómo estamos en situación con los mercados y en relación con quienes competimos en el mismo sector internacionalmente? Bueno, en cuanto a los mercados y a nuestros competidores, nuestro banano es más caro. Eso lo hemos dicho no ahora, sino siempre. Y por dos razones. Porque tenemos un banano de producción más caro, tenemos una productividad muy baja, 1.700, 1.800 cajas, contra una Guatemala de 4.000, una Colombia de 2.500, otras de 3.000 cajas por hectárea, lo cual hace que el Ecuador necesite incrementar su productividad porque al incrementar su productividad va a bajar los costos. Nuestros mercados, Estados Unidos teníamos 25%, hoy 15%. Hemos perdido un 10% debido a ¿qué? A que Guatemala tiene 3 días de navegación, un banano muy barato, su salario es $6 a la semana, al día. Nuestros salarios pues están en el orden de 20, 25 dólares diarios en el sector bananero, lo cual está bien. Yo creo que la gente tiene que ganar bien y tiene que hacer su trabajo, pero lamentablemente Guatemala pues son 4 productores, aquí tenemos alrededor de 7.000 productores, un abanico de un componente social muy positivo para el país. La Unión Europea, con los aranceles que aún no logramos firmar el acuerdo, pero que gracias primero a la decisión política del gobierno, que hay que reconocerla, y luego a la posición y a la decisión de un ministro como Juan Carlos Cassinelli, que está dedicado 24/7 y que ha logrado en 2 meses hacer lo que no se hizo en año y medio. Creo que el acuerdo se firmará en octubre y será ratificado en diciembre, con lo cual ese 40% que teníamos y que hoy se ha reducido a un 30%, lo recuperaremos a lo largo del año 2017. Ahora, quedémonos ahí un momentito, Eduardo. Quedémonos ahí, centavos.
Eduardo, quedémonos un momentito ahí. A ver, me llama la atención el tema de productividad en cuanto a que nosotros producimos 1.800.000 y Colombia, si no me equivoco, dijiste 4 millones. ¿Cómo corregir el tema de productividad? Porque eso sí es preocupante. A ver, yo te dije 4.000 cajas por hectárea Guatemala. Perdón, Ecuador, 4.000 cajas por hectárea. 1.700, 1.800. Sí. ¿Cómo corregirla? Bajando los costos. Aquí tenemos costos excesivamente altos. Por ejemplo, a los productores se le han calificado al sector bananero como industrial y está pagando un diésel más alto que los camaroneros, que los pesqueros. Tenemos problemas con el Ministerio de Ambiente, tenemos problemas con el SRI. Se está pagando alrededor de un 40% en cuanto al resto de las actividades que pagan un 20%. Está bien, se hizo un acuerdo, pero ese acuerdo en las situaciones actuales necesita una disminución importante para que primero los productores tengan una posibilidad de tener un recurso adicional que les permita mejorar la productividad y los exportadores una liquidez que les permita pagar con fluidez los recursos. Ahora bien, si no mejoramos la productividad más temprano que tarde, el sector bananero va a sufrir un colapso mucho más fuerte que todos los terremotos y la ruptura del oleoducto. ¿Por qué? Hay 17 actividades que dependen de ella. Más de 3 millones de personas de manera directa e indirecta que dependen y con un potencial de 2.000 a 3.500 millones de dólares por seres. Si nosotros hacemos un plan como el que tenemos de un crecimiento de 100 a 150 cajas por hectárea año, llegaremos en 6 años a ser no los primeros exportadores, sino una potencia de una cadena agroproductiva de banano que no la para nadie. Ok, aquí hay un tema entonces. Comencemos por el tema de la calificación como sector industrial y dices, nos tratan distinto a otros sectores y mencionas el tema del camarón en ese sentido. Voy a lo siguiente, ¿por qué esta discriminación? Es decir, ¿por qué lo tratan a ustedes distinto y al sector camaronero de otra forma con ciertos beneficios, dices tú o insinúas tú, al sector camaronero? ¿Qué dicen las autoridades de turno y qué acercamiento han tenido para ajustar este tipo de distorsión? Bueno, mira, al sector bananero y a la diferencia con otros sectores es que el sector bananero lamentablemente por una ley estamos divididos, hemos estado divididos, estamos buscando la integración porque es la única manera de poder toda la cadena bananera de 17 actividades, productores, exportadores, transportistas, cartoneros, plásticos, navieros, exportadores, estibadores, certificadores, verificadores, fumigaciones, distribuidores de insumos, fertilizantes. Es decir, no hay una cadena tan grande como ella, pero que lamentablemente hay una ley y es por esta ley y por el precio nos dividen, en vez de lograr objetivos como han logrado otras actividades. Entonces, miran al sector bananero, porque como nunca se queja, ponle más impuestos, ponle un impuesto al agua, ponle medidores que valen 8 o 10 mil dólares para poder verificar cuánto gastan, quítale la franja, ponle 10 metros, ponle esto de aquí, cárgale lo de acá, que finalmente pagan. Y efectivamente así ha sido, pero llega un momento en que ya el agua está llegando más allá de la nariz. Y cuando te llega más allá de la nariz no puedes respirar y simplemente vas a terminar ahogándote. Y ahora, si se ahoga el sector bananero, pues caray, cojámonos, porque ¿qué va a hacer toda esa gente? ¿A dónde va a ir a trabajar? Que tiene una posibilidad de un crecimiento impresionante, porque nuestro banano no se compara su calidad, su textura y su sabor y su duración con ningún banano del país. Es decir, lo que me estás diciendo, ningún banano de otros países, perdón. Eduardo Ledesma, lo que me estás diciendo es, se está prendiendo una luz amarilla y esto, por más que tengamos mercados y se firme el acuerdo con la Unión Europea, tarde o temprano el sector puede colapsar por el tema de los costos, pero por otro lado se podría decir, a mayor volumen, más economía de escala, entonces racionalizo y optimizo más mis costos a efectos de obtener más margen. Es decir, ¿se podría hacer esa comparación? Por supuesto, y podemos crecer muchísimo más para beneficio, no de buscar un buen vivir, es que tenemos un buen vivir y un mejor vivir. Pero ¿qué resulta? Tuvimos una reunión con el ministro de la Producción el 8 de marzo. Se enfocaron y enfocamos una serie de problemas y alternativas de solución. Muy pocas de ellas han caminado. La única, la de las patentes, porque era absurdo que le cobraran al sector agrícola, al sector bananero, patente de comercio
lo que le cobran a las industrias, al turismo y al comercio. Eso le estaban cobrando, gracias a Dios se eliminó. Hemos tenido pequeñas cosas que hemos podido vencerlas gracias a la unión del sector camaronero, del sector pesquero, del sector bananero y del sector cacautero, que nos querían imponer valores absurdos por pesar un contenedor en los terminales, por querer cobrar una serie de servicios que los cobraban afuera. Entonces todo eso ha sido materia de ponerse de frente a discutir, a pelear, y lo hemos logrado ganar. Pero es que ese no es el objetivo, el objetivo es producir. Para terminar este punto, el sector bananero en conclusión se siente discriminado. Definitivamente, y vamos a luchar por ello, y hemos pedido al sector productor y a toda la cadena que nos unamos para ya decir basta, señores. Ver para creer, mi querido Eduardo Ledesma, porque uno de los sectores más divididos que hay es el sector bananero in-house, al interior. Pero bueno, y ya para terminar, Foro Internacional. ¿El Foro Internacional qué busca? ¿Concientizar este tipo de problemas? Mira, son 13 años que hemos hecho el foro. Este año nos hemos unido con la Escuela Politécnica, con la ESPOL, que es la mejor institución educativa que existe en el país, ¿ya? Y vamos a traer 30 conferencistas que van a hablar de temas bananeros, cacauteros, arroceros, por la parte de la Politécnica, por el sector foro bananero, por nuestra asociación. Hablemos de mercado, hablamos de logística, hablamos de cartones, hablamos de la proyectividad, la proyección que puede tener el sector bananero, de costos y productividad. Es decir, es el único evento internacional de banano que se da en el país, porque los otros son solo meros remedios. Eduardo Ledesma, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hacerle seguimiento y monitorear este tema del sector bananero, y lo importante además los mercados también es trabajar mucho en la productividad, que en el Ecuador no lo hemos hecho nunca, y peor a partir de la dolarización. Esa es una tarea pendiente que nos está pasando factura hoy en día. Breve pausa y regresamos con el señor embajador de Italia en Ecuador, Marco Filippo, para hablar cuáles son los avances de este acercamiento de Ecuador a la Unión Europea, y me refiero específicamente al acuerdo comercial. Pasamos de la infraestructura deplorable, el caos, la decadencia y los tramitadores a la modernidad, la eficiencia y al trato digno. Esto es Patria para Todos. La década ganada. Cuando los humanos esperan algo con mucha ansiedad, dicen, no veo la hora. ¡Cállate vos! ¡Cortá la voz! ¿Por qué te descargas conmigo? La vida humana es una mirada. Un recorte. Los humanos conocen de la vida solo lo que ven. Para aquello que no pueden ver, necesitan otra mirada. Una supervisión. Aliados. Hoy, 18 horas. Buscando un realismo más integral, un realismo más perfecto, más elocuente y por lo tanto más rico en su técnica material, más amplio, con conocimientos científicos más verdaderos. David Alfaro Siqueiros, hoy a las 23:30 en Biografías. Ecuador TV, somos cultura. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia, porque Claro te da más.
Bueno, continuamos, amigos televidentes, Pensamiento Crítico. Ya tenemos la presencia, como lo había anunciado, el señor embajador de Italia en Ecuador, Marco Filippo Tornetta. Yo había dicho Marco Filippo, un nombre compuesto, ha sido equivalente a Marcos Felipe. El apellido es Tornetta. Señor embajador, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Hagamos una evaluación acerca de este acercamiento que ha tenido en estos últimos meses y en estos últimos días de forma más intensa del Ecuador hacia la Unión Europea de cara a suscribir el acuerdo comercial con la Unión Europea, que se requeriría además la ratificación del Parlamento Europeo. ¿Cómo ve usted esta gestión que está realizando el Ecuador? Bueno, en primer lugar, buenos días a usted. Esta es una gestión que se está efectivamente acelerando desde unos meses y sobre todo gracias a mi amigo Juan Carlos Cassinelli. Tengo que ser muy preciso, es una persona muy valiosa, está haciendo un gran esfuerzo, comunicamos al diario, bueno, no al diario, pero muy regularmente, nos confrontamos, intercambiamos opiniones. Por supuesto, estamos llegando al último minuto. Si no se firma el 31 de diciembre va a ser un problema por Ecuador sobre todo, mucho menos por la Unión Europea. Pero eso no significa que no estamos haciendo el máximo. Como usted sabe, el lunes pasado, exactamente una semana atrás, el vicepresidente Glass inició su vuelta en Europa. Y la primera etapa fue Roma, donde se reunió con el presidente de la República Mattarella, obteniendo el apoyo total de Italia en el negociado en Bruselas. Esto, por supuesto, es, en primer lugar, reconocer que Ecuador está haciendo esfuerzos. En segundo lugar, significa renovar la amistad muy especial que tenemos con el país. Entre las relaciones Italia-Ecuador, pero, señor embajador, usted me dice, si no se llegase a firmar al 31 de diciembre, Ecuador podría tener problemas. No significaría que no se pueda llegar a firmar posteriormente, se puede llegar a tener la firma el próximo año, entre marzo, se con la puede firmar en 10 años. Claro, el tema es que se pierden los beneficios arancelarios de entrada de nuestros productos, lo que le obligaría al Ecuador a hacer determinadas compensaciones a nuestro sector exportador. Pero más bien le replanteo la pregunta, ¿qué posibilidades hay que se firme antes de diciembre? Bueno, en ese momento, sin profundizar el aspecto técnico, por supuesto, en ese momento, casi todo lo que se llaman los irritantes están solucionados o por solucionarse. Las líneas sensibles que podríamos llamar acá. Exactamente. Técnicamente se llaman irritantes, no es una palabra... Porque a alguien lo irrita. Okay. No es una palabra muy elegante, pero así se llaman. Sí. Tenemos todavía por solucionar, o se está solucionando, pero a un nivel más bajo, el problema de las importaciones de auto y sobre todo las salvaguardias. Bueno, pero el Ecuador ya ha anunciado que va a ir disminuyendo progresivamente el tema de las salvaguardias. Ahora, ese anuncio que ha hecho el gobierno ecuatoriano, ¿qué tanto será bien recibido por la Unión Europea, considerando que el Ecuador tiene una realidad particular, que es que tiene una economía cuya moneda es el dólar? Exactamente. Estamos perfectamente conscientes que una economía dolarizada con el problema del precio del petróleo tiene problemas. Y bueno, de parte de eso, pero podemos comentarlo en un otro momento, estamos haciendo esfuerzos también, yo hablo de Italia, para ayudar a las exportaciones ecuatorianas una vez que el problema del acuerdo multiparte estará arreglado. Bueno, por supuesto, Ecuador está haciendo muchísimos esfuerzos para arreglar los problemas. La Unión Europea está haciendo muchísimos esfuerzos para acelerar los tiempos técnicos administrativos por la firma. Pero por el momento no tenemos una fecha de firma. Hay unas cosas que tenemos todavía que arreglar, son tecnicidades. O sea, lo que tenemos es un deadline. Exacto. Nada más, 31 de diciembre. Tenemos el deadline, estamos trabajando todos muy duro en Bruselas, en las capitales y por supuesto en Quito. Si tuviéramos que hacer o asignar una calificación relativa, me refiero en porcentaje,
en términos de la solución de estas líneas irritantes que usted llama en términos técnicos, acá líneas sensibles? ¿En qué porcentaje estaríamos de haber evacuado esto? Estamos seguramente bien más que el 51%, bien más, pero 51, 70, 75 es muy peligroso que comentar. Estamos bien adelantados. Pero falta todavía. Falta todavía. Ahora, ¿cuál es la parte más sensible en términos de estos irritantes que todavía no se ha evacuado? Las salvaguardias. Las salvaguardias. Por el momento el gobierno está anunciando bajas de salvaguardias del 5%. Y hay unas salvaguardias que suben hasta el 40%. Ahora, pero estos acuerdos comerciales no terminan siendo muy rígidos porque no nos ponen en una posición de debilidad a países como el Ecuador, que no tiene moneda propia, que tiene un dólar, que no puede devaluar, que no puede tener una política monetaria propia. Eso no es dejar de reconocer realidades particulares a un país. El hecho mismo que estamos conversando intensamente a todos los niveles, a partir del vicepresidente Glass, que se reúne con el presidente de la República Italiana, que se reunió con el primer ministro de Francia, que se reunió en Madrid, es la señal de una voluntad política muy clara. Queremos lograr nosotros también la firma. No, obvio. ¿Y por qué le pregunto esto, señor embajador? Porque es evidente que en una negociación, cada parte, se dice acá, ala agua para su molino. Eso es normal dentro de una negociación. El tema es llegar a un punto de encuentro. Y le pregunto esto, y le digo esto, y le menciono esto, porque hay una realidad que es incontrastable. La Unión Europea quiere suspender o ha suspendido las negociaciones de Estados Unidos, casualmente, porque Estados Unidos es un país poderoso en términos de negociación y la Unión Europea no quiere verse afectado en esa relación. Es decir, aquí lo que debería hacer es un ganar-ganar. Si la Unión Europea mira esto en relación a Estados Unidos, ¿por qué no mirar de iguales condiciones al Ecuador en estas líneas irritantes que, en el caso de la salvaguardia, para nosotros son tremendamente importantes, porque si yo saco más dinero de lo que ingresa, vamos a tener problemas? Podemos tener problemas de otro modo. Por favor, señor Sin embajador. hablar de Estados Unidos, es un otro asunto. Para ustedes está al norte, para nosotros está al oeste. Entre nosotros tenemos una otra línea de comunicación que no transita por los Estados Unidos, primero, y que no tiene que tener ningún ejemplo de un negociado de Estados Unidos. Estados Unidos son 200 y pico millones de habitantes. La Unión Europea son casi 300. Entonces, son números muy distintos. Nosotros, yo hablo de la mayoría de los países de la Unión Europea, por lo menos, entre comillas, los grandes que se llaman Italia, España, Francia, Alemania, le quieren muchísimo al Ecuador. Si no le queremos al Ecuador, nadie estaría hablando acá de firmar en octubre o en noviembre. No, esa parte, eso está claro, señor embajador. Y cuando menciono a los Estados Unidos, no lo menciono porque Europa tenga más habitantes en términos de población. No puede ser. Yo sé que las cosas se manejan por separado. Totalmente, exactamente. Pero hay un punto que para mí es fundamental en una negociación que se llama equilibrio. Y en eso tenemos que nosotros trabajar, ustedes y nosotros. Ahora, vamos a lo siguiente, señor embajador. Una vez firmado, en el evento que se llegase a firmar el acuerdo comercial, ojalá que sea antes de diciembre, y si hasta diciembre, bueno, será hasta diciembre, ¿qué tiempo puede demorar o estima usted que puede demorar la ratificación del Parlamento Europeo en relación a esa eventual suscripción del acuerdo comercial? Justamente, regresemos a la pregunta anterior, al origen. Ustedes tienen intereses económicos. Ustedes tienen, por supuesto, problemas de dolarización que acabamos de comentar. Europa tenemos exportadores que están interesados al mercado y están ahorita dañados por las salvaguardias. Entonces, tenemos que buscar entre nuestras posiciones un punto donde encontrarnos y cerrar las manos, que sea un poco más al este o al oeste. No más, tenemos cada uno intereses, estamos arreglando los intereses y lo más
esos intereses serán arreglados transparentemente, lo más tendremos una vida fácil en el Parlamento. ¿Ok? Es decir, el Parlamento no tiene tiempo, y debo entender, una vez firmado, el Parlamento no tiene un tiempo específico, tendrá que ver y revisar su agenda para la ratificación del acuerdo. Claro, pero no va a ser automático. No, no es automático. Entonces, para estar tranquilos y seguros, tenemos que buscar un compromiso transparente de interés recíproco de la Unión Europea y de Ecuador. Y la aprobación del Parlamento va a ser bastante fácil. Yo no puedo pronunciarme por el Parlamento. No, eso es evidente, señor embajador. Pero nosotros como gobiernos tenemos que presentar un acuerdo transparente y de interés recíproco. Si el Parlamento se da cuenta que es de interés sobre todo de los empresarios europeos, por supuesto que aprueba. Bueno, es una estrategia en el total respeto de la autonomía del Parlamento Europeo. Gracias, le agradezco, señor embajador Marco Tornetta, por estar con nosotros, habernos explicado cómo está avanzando la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea, la gestión que está haciendo el gobierno nacional. Usted resalta mucho la labor del ministro de Comercio y del vicepresidente. Y en algún otro momento... Nos quedamos bien, no se preocupe. Nos quedamos bien. En algún otro momento me gustaría conversar, ya sea en cámara o fuera de cámara, ojalá que sea en cámara, sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, porque estoy interesado mucho en el tema equilibrio. Eso tendría que preguntarle al embajador americano. A los dos, porque hay dos partes. No? Porque hay dos partes también. ¿Por qué no? Porque entonces, ¿y qué le parece si tengo al embajador americano y al embajador italiano acá a la vez? Para mí no hay problema. Señor embajador, le tomo la palabra. Un gusto. Un gusto. Un placer haber conversado con usted. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Por hoy hemos terminado. Sigan en la sintonía de Ecuador TV, que venimos con más información y noticias. Excelente semana, por cierto, no para los emelexistas, pero para ustedes y todos nosotros. Excelente semana. Descubrimos, acercamos, reconocemos, conectamos, identificamos, difundimos. Somos Ecuador Multicolor. Estreno, hoy, 8:30. Ecuador TV. Somos diversidad. La diversidad. Aprovecha, recarga hoy y recibe megas gratis. Porque Claro te da más por tus recargas. Recarga $1 y recibe 10 megas. Recarga $2 y recibe 20 megas. Recarga $3 y recibe 30 megas. Todos los días, en tus recargas de $1, $2 y $3, reciben megas gratis. No hay límite para todo lo que puedes hacer con tus megas. Navega más, juega más y conéctate con más amigos en tus redes favoritas. Recarga con Claro y recibe más. Porque Claro te da más. Desde que llevé mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinches y hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Logramos que la salud deje de ser una mercancía y sea hoy lo que es, un derecho. Eso significa tener patria para todos. La década ganada. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500 0000.
Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia. Porque Claro, te da más. Amigas, amigos, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Noticias 7. Aquí le contamos qué pasa en el Ecuador y en el resto del planeta. Nuestro compañero Abraham Verduga desde la ciudad de Guayaquil continúa con la información. Vanessa, como siempre es un placer acompañarte. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Y avanzamos de inmediato con la información. Entramos en materia. Aquí el resumen del enlace ciudadano. El presidente Correa restó validez a la acusación de que altos funcionarios del gobierno estarían involucrados en el trámite de pases policiales. Cuestionó además el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre el aparente crecimiento de la economía ecuatoriana. El presidente Correa restó legitimidad y validez a la acusación que hace referencia a la supuesta implicación de altos funcionarios del régimen en el caso de ilegalidades cometidas en pases policiales. Considera que es oportuno no confundir las cosas. Y esto lo quieren mezclar con el cobrar por cambiarte de un puesto al otro puesto por pura conveniencia, y yo, como puedo firmar los pases, entonces yo te cobro $3.000 y me depositas en mi cuenta. Enriquecimiento ilícito, una conjunción de varios delitos. Cuestionó también el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica del país. Lo calificó como una payasada al resaltar que es cuestionable la metodología aplicada, porque solamente en el cálculo del decrecimiento de la economía proyectado por el organismo internacional no se tomaron en cuenta factores como el terremoto de abril. Advirtió que en los últimos años el FMI ha fallado en sus proyecciones. Una falta de seriedad profesional terrible. Además, porque por último podemos aceptarlo si han acertado antes, pero nunca lo han acertado. Durante su rendición de cuentas semanal, restó importancia a las implicaciones de los videos que circulan por redes sociales y que sectores opositores atribuyen a entrenamientos para la formación de organizaciones paramilitares. Además que están editados esos videos, haciendo montaje, etc. Pero entrenados paramilitares en el Parque Metropolitano. ¿Quién puede tragarse esa tontera? ¿No? Pero ya tratan la trama. Y más, los fusiles que vinieron con las donaciones al terremoto. Los fusiles no han venido con las donaciones al terremoto. Calificó como una estrategia de victimización del precandidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, respecto a la denuncia que por ataque a la honra le interpuso el secretario nacional de Ciencia y Tecnología, René Ramírez, al sostener el exbanquero que la esposa de Ramírez supuestamente cobró doble remuneración a su favor. En vez de reconocer su error, pedir disculpas, disculpe, digo una palabra de más, se acabó el problema. No, victimizarse, ay, persecución política, para evitar que participe en las elecciones. Lo que más queremos es que participe en las elecciones, alguien tiene que quedar al último, pues no. Finalmente invitó a los ecuatorianos a visitar la provincia de Imbabura el próximo fin de semana, ya que en la ciudad de Otavalo el siguiente domingo se llevará a cabo la final del Campeonato Mundial del Hornado. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el presidente Correa denunció ante la comunidad internacional que los gobiernos progresistas de América Latina son víctimas de un nuevo Plan Cóndor. En el marco de la 12ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de los Países No Alineados, el gobernante ecuatoriano resaltó que Dilma Rousseff fue víctima de un golpe parlamentario. Esto lo dijo en el desarrollo de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de los Países No Alineados. El presidente Correa señaló que existe una fuerte arremetida de sectores poderosos que buscan a través de cualquier medio debilitar la gestión de los gobiernos progresistas de América Latina. Como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales. Se trata, dijo, de un nuevo Plan Cóndor, es decir, nombre con que se le denominó a una estrategia operativa de las dictaduras militares latinoamericanas de las décadas del 70 y 80, con la cual mediante la vigilancia, detención, tortura, desaparición o muerte, se perseguía a personas contrarias al pensamiento político o modelo dictatorial de la época. Hoy, nuestra América enfrenta una fuerte arremetida en contra de su soberanía. Es poco probable que América Latina acepte dictaduras militares en pleno siglo XXI, pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos. Bajo esta definición, reclamó lo que está pasando en Venezuela. Nuestra solidaridad con Venezuela, y propongo que esta cumbre rechace todo intento de injerencia y desestabilización. Venezuela está enfrentando una arremetida global.
que es contra toda América Latina y el Caribe. Y en Brasil. Y no he escuchado por ningún lado que alguien haya pedido activar la Carta Democrática de la OEA en este caso, ¿no? También esto demuestra la doble moral regional. Cónclave internacional que sirvió para que Cuba eleve su voz y reclamo en contra del bloqueo estadounidense. Pero no ha sido igual en la esfera económico-comercial debido al alcance limitado, aunque positivo, de las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno estadounidense. La discusión plenaria fue tan solo una de las actividades que desarrolló el mandatario ecuatoriano en esta cumbre. Tuvo una reunión con su homólogo de Irán, Hassan Rouhani, y concedió entrevistas a medios de comunicación internacionales. La cumbre de los países no alineados promueve un mundo sin potencias hegemónicas. Durante esta reunión desarrollada en Isla Margarita, Venezuela asumió la presidencia pro tempore, que estuvo a cargo de la República Islámica de Irán. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 42 minutos, el presidente ecuatoriano Rafael Correa aprovechó su visita a la isla de Margarita para hacer un recorrido en bicicleta por varias poblaciones. Este recorrido inició a las 9:30 de la mañana, hora de Venezuela, y finalizó luego de 30 kilómetros de pedaleada. El jefe de Estado visitó las playas de El Tirano, Salado, Paraguachi, El Agua y Parguito, donde recibió el saludo de sus habitantes. El primer mandatario destacó la importancia histórica del lugar elegido para la cumbre de países no alineados, asegurando que desde aquí Miranda y Bolívar proyectaron la unidad para nuestra América Latina. Y le contamos también que este domingo terminó el plazo para que los militantes de Alianza País escriban sus candidaturas para el proceso electoral de 2017. La Directiva Nacional del Movimiento Oficialista deberá escoger a sus mejores cuadros que irán en las listas definitivas para ser representadas en la primera convención nacional del próximo 1 de octubre. Ellos y ellas tienen la confianza de los denominados Comités de la Revolución Ciudadana o CRC, que funcionan en Quito, en los cantones de la provincia de Pichincha, tanto en la zona urbana como rural. Son 20 precandidatos que este domingo formalizaron su intención de formar parte de las candidaturas para asambleístas por Pichincha. Moisés Obando, por ejemplo, va por el Distrito Norte. Llegue quien llegue, compañeros, aquí la propuesta legislativa es una sola. El plan de gobierno es uno solo. Yo solo soy un portavoz. Quienes tienen la voz realmente son nuestros mandantes. Alan Caiza tiene el respaldo de los CRC rurales. Destaca cómo Alianza País impulsa la participación de nuevos cuadros, especialmente jóvenes. Esa ha sido una de las cosas que nosotros estamos promoviendo, entender que la juventud es ahora un actor político. Por el Distrito Centro-Sur va Fausto Cayambe, actual asambleísta que le apunta a la reelección. Sí, yo creo que es importante, se viene un periodo muy fuerte y creo que el contingente de quienes tenemos experiencia como también de los jóvenes es clave. Todos ellos inscribieron sus precandidaturas. Hasta el 24 de este mes, el Comité Político de Alianza País pulirá el listado y definirá la lista de candidatos a la Asamblea, que será presentada oficialmente en la convención del movimiento planificada para el 1 de octubre en Quito. Y la Dirección Nacional determinará de una base de hasta 20 compañeros precandidatos. Por provincia y en el caso de Pichincha, por distritos, ¿no? Al igual que en Pichincha, en las demás provincias del país se ejecutó un proceso similar. Javier Ceballos, Ecuador TV. Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. El gerente de la aerolínea TAME aseguró que desde este lunes se normalizarán los vuelos desde y hacia la ciudad de Cuenca. La semana pasada se registraron varios vuelos cancelados y retrasados, según la aerolínea, debido a fallas persistentes en la pista, argumento que es rebatido por varias autoridades. Después del accidente de TAME y tras las obras de recapeo en la pista, el 9 de septiembre la Dirección General de Aviación Civil levantó las restricciones que pesaban sobre el aeropuerto de Cuenca. Con esto se dio luz verde para que se reanuden los vuelos comerciales. Sin embargo, el 16 y 17 de septiembre nuevamente hubieron vuelos cancelados y retrasados de la empresa TAME. Una decisión, por decirlo menos, apresurada de TAME. Estamos pidiendo explicaciones. ¿Cómo era posible que otro tipo de vuelos sí estén llegando? El gerente de TAME expuso que la decisión de cancelar vuelos hacia Cuenca se debió a nuevos percances con la pista mojada sucedidos el 14 de septiembre. Se dio un deslizamiento lateral y fue el motivo por el cual nosotros tuvimos que reprogramar. Esto, según su criterio, abrió dudas sobre las condiciones de la pista.
argumento rebatido por las autoridades locales, pues afirman que se realizaron pruebas de fiscalización de la Dirección de Aviación Civil y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuyos resultados fueron exitosos. Todas estas pruebas se realizan con simulación de pista mojada. Ahora la posición de la compañía TAME es que tras las consultas internacionales, finalmente sí se realizarán vuelos a Cuenca. La autorización pertinente también a la empresa Airbus para que bajo ciertos procedimientos en pista mojada también se pueda aterrizar. Mientras la Cámara de Industrias busca asesoría internacional para hacer planteamientos de solución a largo plazo. Tener una posición técnica de lo que verdaderamente requiere un aeropuerto de las características de Cuenca. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Arte y pintura son parte de la campaña antidrogas que promueve la Secretaría Técnica de Drogas en el Cerro Las Cabras de Durán. El espacio fue intervenido por la policía para erradicar la problemática del microtráfico. La recuperación de espacios públicos invadidos por la venta y consumo de drogas se cumple en la cima del Cerro Las Cabras en Durán. El proyecto de arte urbano denominado Historia de Vecinos busca la vinculación con la comunidad. Mejor para los niños, para mayores también, pero igual es entretenido. Aquí está bonito, se ve bien. 18 estudiantes de la Universidad de las Artes ejecutan el programa de la Secretaría Técnica de Drogas que promueve actividades artísticas, culturales y científicas que atraigan sobre todo a los jóvenes. Al hacer más propicios, al apostar al buen uso del tiempo libre de la misma comunidad, creemos y estamos seguros de que se va a evitar, ¿no?, el consumo y también temas de microtráfico. Se explica que el arte urbano va más allá de embellecer paredes y escalinatas. Lo que hemos hecho es intentar reparar tejido social, trabajar con la comunidad a través de modelos, bocetos que son también de fácil acceso para la gente. Si es que se complejiza con términos estéticos ya más complicados, otras cromáticas, pero esto, como usted lo puede ver, son colores vivos que la gente pues los pidió. Trabajamos también con la infancia de la zona. Historia de Vecinos llegará también a los sectores de la 10ª y 10 de agosto, la Flor de Bastión y la Isla Trinitaria, para que la cultura sea reconocida como elemento central de la vida. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Noticias fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos, una mochila con 5 explosivos en su interior explotó la madrugada de este lunes cerca de la estación de un tren en la localidad de Elizabeth, en Nueva Jersey, mientras lo examinaba un robot. Hasta el momento no se registran heridos. Las autoridades evacuaron la estación del tren una vez que recibieron la denuncia. Este hecho ocurre luego de que otra explosión en el sector de Chelsea, en Nueva York, dejara 29 heridos. De momento no existe el establecimiento de un vínculo con agrupaciones rebeldes o terroristas. Las autoridades incrementan las seguridades ya que esta semana se realizará la cumbre de las Naciones Unidas. Y un naufragio en Tailandia deja hasta el momento 15 personas muertas, cifra que podría aumentar con el transcurso de las horas, mientras que en Brasil finalizaron los Juegos Paralímpicos Río 2016. Este es nuestro resumen de las noticias del mundo. Al menos 15 personas murieron en Tailandia y decenas están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que tenía capacidad para 50 personas, pero que viajaban más de 100 a un festival religioso anual. El accidente ocurrió cuando la embarcación chocó contra uno de los pilares de un puente en el río Chao Phraya a 80 kilómetros al norte de Bangkok. A esta hora, los equipos de emergencia trabajan en labores de rescate de los cuerpos de las víctimas y en la búsqueda de sobrevivientes. Más de 60 soldados sirios murieron este fin de semana por un bombardeo atribuido a las fuerzas de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Así lo informaron las autoridades rusas como las del régimen del presidente Bashar al-Assad, lo que pone en peligro el alto al fuego que se inició en Siria hace una semana. Rusia Unida, el partido del presidente ruso Vladimir Putin, ganó las elecciones parlamentarias. Estos resultados suponen un indicativo para ser reelegido como mandatario en el 2018. Uno de los retos que enfrenta este país es la recesión por la caída del precio del petróleo y las sanciones occidentales por su anexión de Crimea.
Tras 11 días de competiciones, los Juegos Paralímpicos de Río 2016 llegaron este domingo a su fin en el estadio de Maracaná ante más de 70.000 espectadores en una ceremonia caracterizada por la percusión con músicos con discapacidad auditiva. Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo de los 4.350 atletas que participaron. Además, se realizó un minuto de silencio por la muerte del ciclista iraní Bahab Golbarnesat, que falleció durante la competición de ciclismo. Fanny Lara, Ecuador TV. Bien, ya es momento de los deportes. Diego Valencia nuevamente con nosotros. Hemos visto, Diego, el sufrimiento de Carlos Rabascal tras esa arremetida con los goles que le hicieron a Emelec. Espero que el menú en este momento sea otra cosa diferente, ¿no? Evitar esos contratiempos de nuestro compañero. Vamos a ir con los goles de otro azul, el del Cruz Azul, porque vamos a revisar a continuación en el inicio de este segmento de deportes, el segundo de Noticias 7, los goles de los ecuatorianos en el exterior. Así que les invitamos a que se pongan cómodos y disfrutemos de lo que ocurrió también este fin de semana en canchas extranjeras. Aquí está el choque entre el Chiapas y el Cruz Azul. La máquina cementera de Joao Rojas y de Jofre Guerrón ganó con mucha facilidad, con un marcador de 3-0. Aquí está el primer tanto del partido. Cota, al minuto 5. El camiseta 19 marcando de esta forma, parando la pelota, tuvo el tiempo suficiente luego de la habilitación de Joao Rojas, el ecuatoriano, para marcar el 1-0. Revisaremos el segundo tanto del partido, que llegaba al minuto 6 de la segunda parte. Sí, señores, 2-0 ganaba el equipo de Rojas y Guerrón, con gol de Rocco. El segundo tanto del encuentro, el centro que llega desde el sector derecho en este caso, y Rocco que le pone la cabeza para el tanto de la máquina cementera. Y aquí está el gol de Joao Rojas, haciendo en perfecto una diagonal desde la derecha hacia el centro, y la habilitación para que Rojas al minuto 92 pueda marcar el tercer tanto del encuentro. 3-0, victoria del Cruz Azul frente al Chiapas. Esto en la Liga Mexicana. Aquí está la reiteración de la jugada. Y por supuesto, la definición de Rojas para el 3-0. Con esto, intentando retornar a la selección ecuatoriana. Vamos a mirar a continuación una entrevista que le hicieron en México a Michael Arroyo, el seleccionado ecuatoriano que, entre otras cosas, se luce en la América de México como titular, ha conseguido algunos goles, se destaca también no solo por aquella capacidad de definición, sino también porque se ha metido en el corazón de la hinchada, sobre todo por la entrega y la actitud, al menos esto dicen varios medios mexicanos. Llegó a las Águilas en el Apertura 2014. En este tiempo, Michael Arroyo ha obtenido 3 títulos con los de Cuapa. Tanto con Mohamed como con Matosas, el ecuatoriano fue titular en el 70% de sus partidos. Sin embargo, con Ignacio Ambriz no ha visto esa continuidad. Michael se ha convertido en un recambio de lujo. Y sí tenía esa incertidumbre de conversar algún día y me entiende, y transmití que nunca me voy a sentir cómodo ni me voy a tranquilizar hasta donde Dios me dé fuerza a mí para jugar fútbol, de entrar a cambio, ¿me entiendes? Voy a seguir peleando como lo he hecho, porque a mí me gusta jugar titular y siempre lo he conseguido, donde he estado. En la era de Nacho con América, Arroyo ha hecho la diferencia en 3 partidos importantes. Ante Santos, le dio el pase a la final de la CONCACAF. Después, ante Tigres, fue quien igualó el marcador en la vuelta de la gran final, lo que a la postre resultaría ser un título. Y ante Monterrey, en la Liga MX, con 2 goles de tiro libre, puso a temblar a los regiomontanos en la semifinal. Sin embargo, considera que ser El Salvador conlleva una mayor responsabilidad. Porque la gente siempre piensa que tú entras de solución, ¿me entiendes? Y esa es la cosa que a mí no me agrada, porque yo nunca me enseñé así. Es exigencia doble. Si va el resultado abajo, tenés que ir y hacer triple esfuerzo y tratar de revertir con los compañeros ese resultado. Yo creo que todos somos solución aquí. No es porque entra Michael 25 y va a hacer un gol de tiro libre, porque a veces no pasa. A veces uno entra con la mejor disposición, pero a veces no se te dan las cosas, porque es difícil. Con 11 goles y 6 pases en su era con América, Michael Arroyo quiere la titularidad. Vamos ahora a revisar en el fútbol peruano un choque que se dio entre el Alianza Lima y el Universitario de Deportes. Eso realmente como que no nos llama mucho la atención acá en territorio ecuatoriano, pero sí lo que llama la atención es este gol que nunca fue. Se trata de Antipolo, el joven elemento
que con la camiseta crema del Universitario de Deportes se enfrentaba a una Alianza que al ser local adelantó sus filas. Y en un rápido contragolpe, Polo, con el arco desguarnecido, tratando de marcar el primer tanto del encuentro, se perdió la posibilidad de abrir el marcador. Un grosero error, como para el mundo loco del deporte. Mejor suerte para la próxima. Vamos a revisar a continuación cómo quedaron los cruces de la Copa Sudamericana para la última fase, la zona de definición y, por supuesto, los que se han ganado en base a méritos, goles y pasión el derecho de estar en la ronda final de este evento internacional. Después de las revanchas disputadas en esta semana, se definieron los emparejamientos de octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya no habrá representantes del Ecuador por la eliminación última de Emelec. Sin embargo, y de esa manera, los cruces por días son así. El martes 20 de septiembre, desde las 19:45 hora ecuatoriana, el Sol de América hará de local frente a Atlético Nacional. El miércoles, mientras tanto, desde las 19:15, Independiente de Avellaneda enfrentará a Chapecoense y Montevideo Wanderers hará de local frente a Junior. A las 19:45, Independiente de Medellín enfrentará a Santa Cruz, mientras que a las 21:45 habrá dos partidos, el Coritiba frente a Belgrano y Palestino frente a Flamengo. Finalmente, los octavos se cierran el jueves en su ida, cuando San Lorenzo enfrenta a Deportivo La Guaira desde las 19:15 de Ecuador, y a las 19:45 Santa Fe oficia de local ante Cerro Porteño. 7 de la mañana con 57 minutos, vamos a revisar a continuación qué fue lo que ocurrió en el Gran Premio de Singapur, me refiero a la Fórmula 1, donde nuevamente la alemana Nico Rosberg dio cátedra en este evento y en este deporte que realmente es uno de los favoritos del mundo tuerca. ¡Atención! Nico Rosberg completó un fin de semana ideal, no solo porque se impuso en el Gran Premio de Singapur, como lo hemos dicho, el fabuloso circuito nocturno, sino también porque recuperó la cima del Campeonato Mundial de Pilotos, desplazando a su compañero de la Mercedes, el británico Lewis Hamilton, quien terminó la carrera en la tercera posición. El australiano Daniel Ricciardo, o Ricciardo, como le dicen algunos, de la Red Bull, se subió en el segundo lugar del podium. Rosberg celebró en Singapur y es el nuevo líder del Campeonato Mundial de la F1. Este fin de semana también en Ambato se realizó el Campeonato Nacional de Bicicross. El primer lugar lo consiguió Alejandro Ortiz. Le enviamos un saludo a él y a toda su familia. En los próximos días estaremos realizando una nota acerca de este evento tan importante del mundo de las ruedas. Vamos ahora con algo que ocurrió en el transcurso de la semana que terminó. Me refiero a la presentación de la Liga 10K. Me refiero a la carrera atlética que reunirá, dicen los organizadores, a más de 7.000 hinchas de liga. No sé, pero al menos sí deportistas que correrán los 10 kilómetros previstos para la competencia. Hemos recién visto cómo las carreras en Quito cada vez son más importantes dentro de la sociedad y dentro del quehacer normal de la ciudad, ¿no? Y es así que hemos tenido excelentes carreras, como es la Quito Últimas Noticias recién, y después también tuvimos la Ruta de las Iglesias, y esos son muy buenos referentes para nosotros seguir trabajando para llegar a ser la mejor carrera de Quito. No tenemos muchos años, recién séptima edición. Sin embargo, lo que hay que resaltar es el progreso que ha tenido esta carrera cada vez más, el apoyo masivo, no solo de los hinchas de liga, sino ya de la ciudad entera. Si bien es cierto, va a ser un día que nos vestiremos de blanco, pero es una participación en la cual abrimos el espacio para que todas las personas de distintas edades puedan asistir y vivir un momento realmente inolvidable. El 23 de octubre, simplemente decirles que Quito se vestirá de blanco una vez más. Recuerden, el 23 de octubre es la carrera de la Liga 10K. Las inscripciones están abiertas. Abríguenlo a través de las páginas oficiales de Liga Deportiva Universitaria para su inscripción. Con esto nos despedimos, pero retornaremos con más información deportiva a las 13 horas en el equipo. Y por supuesto más tarde, seguramente las noticias. Una buena semana para todos. Repleta de deportes. Un abrazo. Buenos días. Gracias, Diego. 13 horas con 45 minutos. Noticias. Nosotros tenemos que hacer una pausa en este espacio, pero ya viene la comunidad. Vamos a despedirnos también de Abraham Verduga, que estuvo en la ciudad de Guayaquil, dándonos también un completo repaso de lo que pasa en el país y en el resto del planeta.
Vanessa, entonces finalizamos este servicio informativo y ya de inmediato viene la comunidad. Que tengan todos una excelente semana, lunes de muchas noticias. Quédese en pantalla de Ecuador TV. Buenos días.